Aun cuando sube y se dispara la cifra de fallecidos, el gobierno no ha logrado consensuar medidas que estén a la altura de estas circunstancias. Este hecho resulta inconcebible, hasta si se quiere intolerable, que el Pleno del Poder Ejecutivo esté reunido por horas y la decisión sea nada, en un momento en que efectivamente la pandemia está avanzando a un ritmo demoledor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, Benjamín. Impactante el programa de ayer al respecto de la situación en los hospitales privados. Sí es. Impactante porque en la historia que conocemos, los hospitales privados han sido ese sitio que ofrecía la garantía de la atención que no se brindaban en los hospitales públicos. Hoy las cosas se emparejaron a consecuencia de esta situación. Vamos hacia abajo. O sea, hacia abajo. Vamos al contexto y al reconocimiento de campo. Autoridades descartan que Paraguay vuelva a una cuarentena estricta ante la escalada de contagios y récord de fallecidos del COVID-19. Buscando una salida a la crisis sanitaria y económica, el gabinete del Ejecutivo se reunió por varias horas en Palacio de Gobierno, pero finalmente abandonaron el sitio sin un plan específico para enfrentar una proyección de 140 muertos por día a causa del virus. Si bien no socializaron detalles del encuentro, refieren como alternativa la necesidad de regular algunas medidas por zonas a nivel nacional. Bueno, y esto mientras se instala una discusión que es en gran medida una falacia al respecto de decir, ok, lo importante son las vacunas. En realidad lo importante son las vacunas, efectivamente, pero ello no quita que existan medidas que eviten la dispersión de la enfermedad, porque Claro. Si lo importante solamente fueran las vacunas, ¿por qué Europa llamó de nuevo a restricciones, por ejemplo? Además, en el fondo es un acto de hipocresía porque es sabido que las vacunas van a seguir llegando de manera, insuficiente. De a puchito, como dijo Sequera. De a puchito, por varios meses. Así que si esta es la única esperanza en el corto plazo, habría que asumir una postura de resignación absoluta y ese no es el caso. Hay que buscar medidas alternativas, efectivamente. Vamos a la ficha de nuestro invitado hoy. Doctor José Fusilo, médico neumólogo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, jefe del Servicio de Urgencias del Instituto de Enfermedades Respiratorias INERAM. Doctor José Fusilo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, Augusto, Benjamín? Un placer estar con ustedes. Igualmente, doctor, igualmente. Esta mañana tuvimos un debate con la presidenta de la Asociación de Médicos que, de pronto nos dibujó un panorama que yo no creo que sea el de muchísimos médicos al respecto de decir, ok, ya no hay nada que hacer, esperemos las vacunas, porque creo que sí, todavía, hay que pelear por lograr que el Estado regule mejor el escenario y que evite más contagios, doctor. Sí, evidentemente siempre hay políticas que tienen que ir dirigidas a mitigar el contagio, ¿verdad? Creo que sí, como estaban hablando ustedes, se deben seguir hablando de medidas de poder reducir el contagio, que es algo que tenemos que dirigir. Las vacunas son importantes, pero es un efecto que lo vamos a ver probablemente a mediano plazo. No es una solución a corto plazo. La realidad es que mientras logremos vacunar al 60-70% de la población, pueden llegar a pasar aquí en nuestro país, quién sabe cuánto tiempo, 5 o 6 meses, y para ver realmente una respuesta de la inmunización masiva, vamos a verlo probablemente más adelante. Hoy por hoy la realidad es que nosotros estamos viviendo una situación muy crítica. Hoy ya estamos número 1 del mundo en muertos por millón de habitantes, con los hospitales públicos y privados totalmente colapsados. Una situación similar, Argentina llamó de vuelta a una restricción total de
de 10 días, con un 75% solamente de ocupación de camas en terapia intensiva y con una positividad de test que ronda el 30%. Nosotros estamos en el 50%, para que tengan una idea, ¿verdad? Y muertes por millón, estamos prácticamente en 17, 18 hoy, y Argentina con 10 ya tomó también decisiones mucho más drásticas. Yo entiendo que políticamente son decisiones que tienen su costo, pero que estamos hablando de una enfermedad infectocontagiosa y ningún aspecto de una enfermedad tan contagiosa como esta puede dejarse librado, valga la redundancia, al libre albedrío, ¿verdad? Porque evidentemente lo que no está prohibido está permitido y la gente va a hacerlo mientras no haya, digamos, algunas limitaciones. En nuestro país hoy muere un paraguayo cada 12 minutos. Cuando termine este programa, dentro de 25 minutos, habrán muerto 2 compatriotas más. Cuando hablamos de la vacuna como la única salida, que es la salida de fondo, de eso no se discute, pero alcanzar la inmunidad, como bien dice José, va a llevar, el proceso de vacunación 5 o 6 meses, en el mejor de los casos, y va a llevar su tiempo. ¿Cuántos muertos vamos a sumar para entonces si no se toman medidas de carácter más rigurosa? ¿Cómo se entiende esta situación? Yo ya no sé más cómo definirla, honestamente, José, si es ineptitud, si es indolencia, si es una sumatoria de antivirtudes, pero lo que sí es claro es que hay un muy mal desempeño en cuanto a la administración de esta tarea, que es la principal que tendría que tener el Ejecutivo, que es combatir a la pandemia. Bueno, evidentemente hay muchas discusiones sobre ese punto. Las discusiones sobre las restricciones se han visto en todo el mundo y hoy, por ejemplo, son objeto de amplio debate en la Argentina. Creo que de aquí estamos mirando muy de cerca, de costado, pero muy cercanamente lo que va a ocurrir con Argentina con estos 10 días de restricciones severas que están promoviendo ellos. Veremos si logran reducir en algo la tasa de infección, y me parece que va a ser muy importante lo que ocurra en Argentina para las decisiones que se puedan tomar de aquí a poco, porque se las va a tomar de modelo, ya sea positivo o negativo. Aquí hay muchas implicancias. Hoy por hoy, el consejo estrictamente sanitario no está teniendo el mismo peso que las discusiones políticas, sociales y económicas probablemente. Entonces hay que sentarse con todos los protagonistas de esta situación y llegar a algún acuerdo. Definitivamente nosotros no podemos seguir mirando solamente contando muertos diariamente o nosotros fabricando camas para dar solución a una respuesta, entre comillas, de urgencia a la necesidad de los compatriotas, porque la realidad de hoy por hoy es que prácticamente estamos viviendo una vida normal en un momento que es absolutamente anormal, sí. Una situación crítica que no la hemos vivido en ninguno de los otros meses anteriores de la pandemia, y que nosotros estamos tratando de una búsqueda intensiva de una normalidad que nos está alejando cada vez más de ella, ¿verdad? Me hace recordar el famoso experimento de la ranita que se iba y el agua caliente, ¿no? Uh-huh. En estos tiempos en que estamos viviendo el fútbol al nivel de Copa de Libertadores de América y otras competencias, con frecuencia se menciona en los programas deportivos que tal equipo está sobrecargado de partidos, pues jugó 8 juegos en un mes. Ustedes están jugando un juego contra la muerte diariamente hace 360 y no sé cuántos días. ¿Cómo está la comunidad médica en relación a ese estrés y en relación a ese esfuerzo, doctor? Bueno, estamos firmes, primero que todo estamos firmes, estamos muy cansados, realmente agotados. Es un agotamiento, yo creo, más mental que físico. Las fuerzas físicas, lógicamente, también van decayendo algunos días, pero es realmente el desafío es mental. Esto es algo de tomar decisiones muy difíciles en lo que respecta a mi cargo. Por ejemplo, todos los días es tomar decisiones muy complejas de
de ver a qué paciente priorizamos para pasarle alguna sala o alguna complejidad mayor, llamadas constantes de personas pidiendo una cama en terapia intensiva, un respirador o simplemente un lugar para poder ofrecer oxígeno a su familiar, a tener que dar 10 a 20 veces por día noticias negativas a los familiares, a lo que le llamamos a decir que las cosas no están bien o que no tenemos lugar para ofrecerle a su hermano, a su padre, a su hijo. Realmente eso desgasta porque no pocas veces también somos objeto nosotros de la ira lógica del familiar. Esta es una enfermedad que te desafía mentalmente y que también hay mucho sentimiento de culpa actualmente, porque vemos grupos enteros familiares que se contagiaron, por ejemplo, por una persona o por uno de los integrantes de la familia que digamos, salió de la burbuja. Este momento es tan complejo que hoy la llamada burbuja, podemos decir que no existe la burbuja perfecta. Lastimosamente la tasa de contagio es demasiado alta con esta variante. Entonces somos objeto también nosotros de la ira del familiar, de los insultos, y realmente eso duele mucho porque el esfuerzo que venimos haciendo es demasiado alto y que la gente, no toda, que una minoría de las personas no pueda comprender que esto definitivamente no es culpa nuestra. Nosotros no tenemos la solución, toda la fuerza diariamente, pero la realidad hoy es que la solución a esta situación no está en la pandemia, no está en manos de los médicos, no está en el hospital. La batalla del hospital nosotros, y yo lo dije muchas veces, la venimos perdiendo hace meses, porque nosotros, a diferencia de otros países que vieron picos muy altos, pero que después tuvieron descensos, nosotros nos subimos como un pico, pero nos quedamos allí arriba, en una meseta muy alta, y eso genera aún mucho más estrés e incertidumbre que un comportamiento por pico. Hay algunas mentiras, Augusto, decirlo, que se instalaron en nuestro país y que habría que desmontarlas. Por ejemplo, cuando se habla de cuarentena, algunas voces, no pocas, y sobre todo de sectores importantes, algunos medios de comunicación entre ellos, se levantan diciendo no podemos volver atrás. Volver atrás nuevamente sería catastrófico para la economía. ¿Qué es lo que es? ¿Cuándo volvimos atrás? Es la primera pregunta. Como si estuviéramos volviendo nuevamente hacia atrás. Nunca se volvió hacia atrás. Nunca. La única medida de rigor que se tomó fue al inicio de la pandemia, en el mes de marzo. Y fue positiva. Fue positiva. Y el cierre de las fronteras. Que esto generó una crisis económica, o mejor dicho, agravó la crisis económica que estaba en curso. Y bueno, esta siguió su desarrollo, más la desatención del gobierno y todo lo demás. Pero nunca se plantearon medidas regresivas o medidas, digamos, de retroceso en cuanto al cumplimiento de nuevas medidas sanitarias. Entonces, ¿por qué no plantear con honestidad, abiertamente, desde el sector médico-científico? Yo sé que algunos lo hacen, vos y otros colegas tuyos también, pero con más fuerza, señores, tenemos que tomar estas medidas. Basta de esta volaterapia de que no se puede más volver atrás. Si no volvemos atrás, la situación, el panorama va a ser infinitamente más grave en las próximas semanas. Esa conciencia hay, y que yo creo que ya está habiendo en sectores de la población. Notablemente los sectores más perjudicados, más humildes, son los que empiezan a ver con más preocupación esta situación, José. Sí, es así, Benjamín. Creo que realmente el debate sobre si sirve o no la cuarentena es un debate desde el punto de vista científico. Hay muchos artículos que han demostrado que sirve, ¿verdad? Recientemente hay artículos que hablan sobre las políticas de los diferentes países para la mitigación del virus, y vieron que las estrategias de mitigación son parciales y no sirven de mucho, que la estrategia que funciona es la estrategia de eliminación del virus, como hicieron países como Singapur, países como Vietnam, países como Australia, Nueva Zelanda, que hicieron cuarentenas bastante estrictas o muy estrictas, con cierre total de fronteras. Es decir, prácticamente se aislaron del resto del mundo y lograron eliminar el virus. Prácticamente ellos no tienen un caso. Vietnam ahora tuvo, creo que, 5 casos en la semana, y de vuelta van a ir a restricciones totales ahora. Es decir, hay políticas firmes de discutir que la mitigación del virus por las restricciones
no es correcta, es complicado desde el punto de vista científico. Sí tiene evidentemente mucha connotación social y fundamentalmente económica. Creo que lo que se han hecho aquí desde el año pasado hasta hoy son restricciones horarias, más que nada, que dañaron a grupos particulares, Sí, diferenciados, y que lógicamente esas restricciones parciales no han tenido éxito, ¿verdad? Y Totalmente. es lo que vemos nosotros, y el debate es complejo, sí. No, tenemos que hacer una pausita, doctor, pero a la vuelta quiero preguntarte, ¿qué está pasando con el COVID? ¿Qué está pasando con, como decimos normal, o sea, en la jerga, qué está pasando con este bicho al respecto de que parece que anda más virulento, parece que está matando más rápido, parece que está enfermando peor, parece que está enfermando a gente más joven? O si eso forma parte de la misma situación de este momento en que nosotros como país abrimos todas las puertas y dijimos, bienvenido COVID, de sin todas las restricciones. nacionalidades. Entonces, te quiero preguntar eso a la vuelta de la pausa, ¿sí? Ya volvemos, doctor, ¿eh? Ya volvemos. Estamos de vuelta con nuestro invitado de la fecha, el doctor José Fusilo. Sí, señor. Bueno, la pregunta que dejaba antes de la pausa, doctor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Sí, es una mezcla de... Estamos prácticamente ante otra epidemia. Nosotros tenemos en este momento rotando por el país la variante P1, que es la variante brasilera, que ya ha demostrado causar los estragos que causó en el Brasil. Esta variante justamente apareció en una ciudad que se llama Manaus, donde el 70% de la población ya había tenido la enfermedad, y sin embargo generó una segunda ola que fue realmente atroz, y que hoy, esta mañana, justamente estuvimos reunidos con colegas brasileños que vinieron de Manaus, que están en el país aquí. Estuvimos reunidos con una capacitación con ellos en el INERAM, y nos mencionaban que ahora están ante una tercera ola ellos, y que ya están teniendo la variante India en el Brasil, y que están muy preocupados por esa situación, ¿verdad? Imagínate que nosotros seguimos totalmente abiertos, no hemos tomado ningún tipo de decisión sobre el punto, y la variante India va a ser otra variante que va de vuelta a aumentar toda la preocupación que tenemos sobre esta variante P1, que apenas la estamos conociendo, y finalmente tener otro tipo de mutaciones nos va a complicar bastante. Al comienzo pensábamos que las mutaciones no iban a tener implicancias clínicas, pero por lo que estamos viendo hoy, creemos que sí. No tenemos pruebas, no tenemos artículos científicos, pero sí coincidieron los colegas brasileños que hay un cambio de comportamiento, y fundamentalmente hoy tenemos personas más jóvenes y sin factores de riesgo que están requiriendo de terapia intensiva. Eso no se veía digamos, con la variante anterior, y hoy hay una serie de otros tipos de cambio también clínico en el comportamiento. Los días de enfermedad pueden resultar mayores. De repente hoy tenemos pacientes que están, ya le estábamos inflando su globito para sacar su foto de vencial COVID, y empiezan al día 13, al día 14 a tener fiebre o a presentar alguna complicación. Entonces hoy estamos guardando un poco más de mesura con los Qué pacientes. horrible. Estamos ante otra epidemia prácticamente. Qué horrible. Y lógicamente la tasa de contagio es mucho más alta. Está una variante que es 3 veces más transmisible. Al ser 3 veces más transmisible, vamos a tener más personas infectadas, y más, lógicamente, al haber más personas infectadas, sabemos nosotros que un 10% de ellas van a requerir internación. Y mientras tengamos 3.000 por día, lógicamente el 10% de 3.000 son 300, de esas 3.000 van a haber 300 personas que requieran internación en el transcurso de la enfermedad, que se van a ir acumulando día a día, y los hospitales ya se resintieron y van a seguir resintiéndose. Y la mortalidad simplemente basta calcularla de los números de pacientes que están hoy en terapia intensiva, que son más de 600, con una mortalidad cercana al 40-50%, hablamos de 300 fallecidos en poco tiempo, ¿verdad? Entonces son números que nos asustan, que los vemos, y que realmente nos llaman mucho la atención. Y es muy complejo cuando nosotros discutimos entre colegas también qué es lo que tenemos que hacer, qué más podemos hacer, qué podemos recomendar, porque también hablamos con las autoridades a veces y recomendamos. Yo entiendo que hay mucha presión porque no hay vacuna,
y que hoy por hoy decirle a la población que vamos a encerrarle sin vacuna va a ser de alto riesgo político y social. Y hubiese sido mucho más fácil si teníamos una vacuna y le decimos, mira, nos encerramos 10 días y mientras tanto nos vamos a vacunar casa por casa todos. Hay países como Argentina que están vacunando bastante, Uruguay que tiene más del 40% en este momento de personas vacunadas y sin embargo siguen teniendo muchos casos porque ellos solamente vacunaron, ellos no tomaron otras precauciones. Pero mira qué importante lo que señalás, porque así como yo creo que es un fracaso calamitoso el del gobierno en materia de la administración del combate al COVID, en el campo de la vacunación también hay bastantes dificultades que se están avisorando. De manera que si llegara un nuevo lote, como se habla, de 250.000 o 300.000 nuevas dosis el domingo o en los próximos días, sería necesario aumentar la cantidad de vacunados en nuestro país, que sigue siendo muy bajo. Del universo que tenía que vacunarse de mayores de edad, de mayores de 65 años, un porcentaje muy alto no lo hizo hasta la fecha. Entonces, esto que estás diciendo bien puede justificar efectivamente una cuarentena para acelerar el ritmo de vacunación de las franjas más vulnerables, por lo menos. Este sería un paso. También tener garantizado oxígeno. También poder organizar una mayor contratación de personal. Es decir, se pueden tomar medidas, José. Lo que no hay pareciera es una visión o una comprensión real de la magnitud de esta crisis, que también va a tener consecuencias. Y una cosa más, el tema COVID ya está generando severos problemas en el sistema de salud en general, afectando a pacientes de otras patologías que hoy no son atendidos. En el sector privado nos dicen que ya no pueden recibir pacientes de otras patologías, no solamente COVID. Ya no tienen camas para nadie, por ejemplo, ni oncológicos, ni coronarios, ni renales, no sé cómo hace con los partos, porque el pibe viene sí o sí, la niña, y bueno, en el sector público han de tener también muchas dificultades. Así es que eso de postergar decisiones por temor a problemas políticos se le va a presentar también por el aumento de la crisis sanitaria. Sí, totalmente. Yo creo que las consecuencias políticas ya están, ¿verdad? Yo creo que no hay mucha vuelta atrás sobre las discusiones políticas que va a dejar esta pandemia. Creo que ya existen consecuencias políticas y evidentemente hay un descrédito de las autoridades que venimos arrastrando hace tiempo, ¿verdad? Otra cosa que tenemos con la que pelear ahora es contra el descrédito hacia las vacunas, ¿verdad? Somos un país, ya lo sabíamos, allá por diciembre la revista prestigiosa Lancet había publicado que Paraguay estaba entre los países con más, digamos, resistencia a vacunarse, y nosotros sabíamos que había aquí, digamos, un movimiento poco convencional a creer en las vacunas, y eso se agudizó con mucho consumo de noticias negativas. Lastimosamente solamente las noticias negativas de la vacuna fueron de repente amplificadas y consumidas por la población. Creo que ayer escuchaba algo muy interesante que decía un colega argentino, que hoy por hoy el acceso enorme a la información es la nueva forma de analfabetismo, porque estamos leyendo una cantidad de información de cualquier lugar y no sabemos interpretarla, o la interpretamos como queremos. Sí. A nuestro beneficio. Y hoy por hoy se están poniendo discusiones altamente científicas en bocas de personas que no están capacitadas para hacerlo, y hoy son más escuchadas, y eso lógicamente las noticias negativas son mucho más amplificadas que las noticias positivas. Bueno, y aparte de las bestias prehistóricas de las antivacunas, también hay una línea de falta de educación que es muy importante, y eso opera también, ¿verdad?, en el temor. Doctor, una cuestión muy puntual. ¿Qué hacen? Ya sabemos que los servicios están abarrotados. ¿Qué hacen en caso de emergencia? ¿Qué hace cuando llega una persona que necesita terapia y no hay una cama de terapia? No, es una situación de altísimo estrés que lastimosamente nos pasa cada vez más, con más personas por día. Nosotros durante la mañana temprano ya empezamos a tener una idea bien clara de cuántas camas podemos liberar.
cuántos pacientes que están en respirador podemos sacarlos a sala o quitarle el respirador para que puedan ya seguir su recuperación sin respiración mecánica. Y tratamos de hacerlo al máximo. O sea, el periodo de la mañana es fundamental, especialmente las primeras horas, para liberar la mayor cantidad de camas posible. Después, cuando empiezan a venir los pacientes que requieren y podemos darle asistencia, lógicamente priorizamos eso. Pero si no se puede, si ya no hay lugar, bueno, lo primero que tenemos que hacer es disparar la alarma al sistema de emergencias médicas, que es SEME. Después lo más difícil es salir a hablar con los familiares y decirle, mira, esta es la situación, tu papá está muy mal, tu mamá está muy mal, no tenemos ninguna cama, no tenemos ningún sillón, ni nada para ofrecerle. Bueno, esa es la situación mucho más compleja. Ahí viene la situación de altísimo estrés, de insultos, de gritos, de mucha cólera y ira. Y finalmente tenemos que de vuelta insistir llamándole a todos los colegas que conocemos para ver si no tenemos alguna camita disponible en algún lado. O sea, realmente nunca pensamos pasar por esto de que la cama sea un lujo realmente. Anteriormente siempre hubiera un déficit de cama en el sistema público, pero hoy por hoy eso también ya incluye al privado. Hoy por hoy no es solamente tener el dinero para pagar una cama en privado, sino que ya no existe ese lugar físico, espacio físico que pueda ofrecer atención, ¿verdad? Sí. Entonces, se insiste al máximo, pero si no se puede, le ofrecemos a la persona lo que podamos, y me refiero a nosotros podemos ofrecerle seguramente hasta cánulas de alto flujo, que es una especie de ventilación mecánica, pero no invasiva, es decir, sin tener el tubo en la tráquea. Eso puede a veces ayudar, pero no siempre es suficiente. Bueno, odio yo recordar... estar en los zapatos de Claro, odio recordar cuando nos decían las autoridades, no estos gladiadores, sino las autoridades nos decían, la guerra no se va a ganar en los hospitales. Es cierto, no se va a ganar en los hospitales la guerra, pero si no hiciste nada para ganar en la trinchera... Tenés que librarla para empezar. Tenés que presentarte en el campo de batalla. Y no te podían faltar camas. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias no por estar viendo el programa, gracias por lo que están haciendo por la gente. Y también por estar en el programa. Muy amable. Muchas gracias por la invitación, un placer siempre compartir con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Hay que ver cómo generar alguna reacción. Es imposible seguir en este letargo que ocasiona tanto daño y en vidas humanas. Sí, hay una cuestión, parece un cuento de García Márquez o de Ferrer, de nuestra compatriota que cuenta cómo un pueblo estaba esperando un tren eternamente hasta que, bueno, es largo para terminar de contar, pero realmente es increíble. O de Stephen King, medio de terror, ¿verdad? Tratemos de reflexionar en este día y en los días siguientes sobre qué vamos a hacer. Que sigan bien, cuídense mucho, cuídense mucho. Ya llegan Gustavo y Carmiña en Cuenta Final. Hasta pronto.